Moreno, según su hermano, tenía una premonición, lo querían matar. Llevaba un par de pequeñas pistolas en el bolsillo y al retirarse de los asuntos de la noche era siempre acompañado por 2 o 3 amigos, mas nunca por soldados. Eran épocas difíciles, distintos poderes competían entre sí por la toma del gobierno. Moreno defendía sus principios y sus posturas, y no se lo iban a dejar pasar tan fácilmente. En la historia política argentina como en la actualidad, las aguas se encuentran siempre abiertas. La muerte de Mariano Moreno no iba a quedar fuera de estas grietas. La historia argentina se encargó de especular largamente sobre la pregunta esencial: ¿la muerte de Mariano Moreno fue o no un asesinato? En este video analizamos esa posibilidad tomando como eje el libro Enfermedad y Muerte de Mariano Moreno, del doctor Manuel Luis Martí. Bienvenidos nuevamente a este canal de investigaciones, historicismos, filosofías, pensamientos y sobre todo de grandes dudas. Bienvenidos a Spartax. Mariano Moreno no era un hombre de contextura firme o de salud fuerte, nos dice el autor. Presentaba con frecuencia accesos dolorosos, trastornos digestivos y desequilibrios nerviosos, además de tener el rostro con grandes cicatrices de una viruela que tuvo de niño. Los retratos más populares de Moreno no evidencian la realidad de su apariencia. Solo a uno se lo cataloga como el más fiel, que es el dibujado por Juan de Dios Rivera en 1809. El doctor Martí reconstruye la historia clínica de Moreno en base a muchas fuentes, pero le da mucha importancia a lo relatado por el hermano del funcionario Manuel Moreno, quien describe sus enfermedades y sus antecedentes familiares, como el de su padre, Manuel, que no hay que dejar de tener en cuenta, pues falleció, al parecer, luego de padecer una enfermedad nerviosa. Esa enfermedad nerviosa, para el autor, bien pudo haber determinado un accidente cerebrovascular, el famoso ACV. Una vez en la universidad, fue atacado por un cruel reumatismo en 2 oportunidades, que lo dejó postrado unos cuantos días en cama sin poder usar sus miembros. Luego de la Revolución de Mayo de 1810 en el Río de la Plata, Mariano Moreno peticiona a la Junta, según Saavedra, que lo enviase como representante de la misma a Londres, luego de haber sido derrotado ideológicamente en una postura política en el gobierno, lo que lo hizo renunciar a su cargo, pudiendo esto haber contribuido también a lograr una gran depresión en su persona. El historiador Canter afirma que para ese entonces la salud de Moreno ya era precaria, presentando trastornos digestivos y agotamiento del sistema nervioso. El 24 de enero de 1811 Moreno sale desde el puerto de Buenos Aires en la goleta Misteloe y el 25 transborda a La Fama hacia un destino al cual nunca llegará. Antes de embarcar, su salud ya era penosa, sufriendo posteriormente un mareo demasiado fuerte que lo dejó en estado de languidez. Después de habérsele administrado un emético, que es un medicamento que sirve para provocar el vómito, comenzó a convulsionar y luego de unos días más sin poderse mover, muere el 4 de marzo de 1811 con 32 años de edad. Su cuerpo es arrojado al mar ese mismo día. Más allá del diagnóstico médico, su muerte no estuvo exenta de especulaciones. Con el tiempo, surgieron diversas sospechas, nunca comprobadas, sobre la posibilidad de un asesinato. El doctor Martín se ocupa de recoger esas versiones y responderlas una por una. Veamos cuáles fueron. Se habló de un cofre enviado a su esposa con objetos de luto y una nota anónima. Para Martí, si eso ocurrió, fue solo una provocación, no una prueba de crimen. También se citó una cláusula en un contrato oficial que mencionaba la posibilidad de su fallecimiento. Martí considera que se trató de una previsión razonable ante su estado de salud. Otro indicio fue una frase escuchada por un testigo que decía que Moreno ya estaba embarcado e iba a morir. Martí cree que no se trataba de una amenaza velada, sino de un comentario basado en su frágil estado físico. Se llegó a acusar a Saavedra como autor intelectual, pero según Martí, esto responde más a la rivalidad ideológica y a la visión de Manuel Moreno, su hermano. Respecto al tratamiento médico durante el viaje, el autor no considera que el emético haya causado su muerte, aunque sí empeoró el cuadro. Tampoco cree que haya habido negligencia del capitán, ya que los puertos cercanos estaban lejos o eran considerados peligrosos. Finalmente, descarta la teoría del envenenamiento. No hubo síntomas compatibles ni venenos con efecto tan prolongado. Martí concluye que la idea del asesinato fue promovida principalmente por Manuel Moreno, quien, movido por su admiración, recurrió a metáforas, comparaciones con Sócrates y frases que sugieren una muerte premeditada. Para el autor, esto no es más que un sesgo personal
y político. Con todo esto llegamos al cierre de este recorrido. En sus escritos, el propio Manuel reconoce que su hermano ya se encontraba enfermo antes de embarcarse, agotado por las exigencias de la política. Esto es, según el doctor Martí, un hecho aceptado también por muchos historiadores. Pero Manuel señala además un agravamiento en tal cuadro, producido, al parecer, por depresión. Teniendo en cuenta entonces el antecedente de Moreno y lo narrado por los contemporáneos del mismo, el doctor Martí efectúa el siguiente diagnóstico de su muerte: valvulopatía reumática secuelar con endocarditis infecciosa bacteriana y embolia cerebral, sin descartar la intoxicación por tártaro emético que se le administró estando Moreno debilitado y en una cantidad demasiado grande. Debemos tener en cuenta que tratamos con un hecho histórico imposible de comprobar. Había muy pocos testigos, de los cuales no tenemos la obligación de creerles al pie de la letra. Es un caso que nunca se resolverá. Solo quedan los historiadores, quienes lo único que pueden hacer es especular. La defunción de Moreno tuvo muchas causas y consecuencias colaterales, muchas sinuosidades, muchos secretos. A gran cantidad de enemigos le convenía su muerte, y quizás también les convenía a los que él creía, su familia y sus amigos. Gracias por haber llegado hasta acá. Las ideas, los libros, la historia, la filosofía, el conocimiento, todos nos dejan preguntas que aún hoy nos invitan a reflexionar. Si este video te hizo pensar y si querés que sigamos explorando juntos los rincones menos transitados del conocimiento, suscríbete al canal. Hasta la próxima.